Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales craft beer. Pero antes, recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar esta semana, ¿eh? Sí, bienvenido a esta 15ª semana en The Brewer Factory, Sí. ¿eh? Y ya son unas cuantas semanitas aquí al pie del cañón. Sí. Y bueno, como cada lunes, pues empezamos con un poquito de marketing, noticias y evento. Lo he hecho totalmente bien. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Aprobado? Correcto, aprobado. Ya me lo he aprendido, ¿no? Después Sí. de 15 semanas. 15 semanas. Ya tocaba. Sí. Bueno, oye, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien? Muy bien. Vale. Interesante. ¿Tú qué tal? Me alegro. Yo también, muy bien, como siempre. Vamos allá, arrancamos con el marketing, ¿vale? Que traemos cositas súper interesantes, Sí. como esta noticia que traemos ahora. Delayed, una cerveza para amenizar la espera del transporte neoyorquino, Manu. Así es, la empresa cervecera Blue Point venderá a partir del próximo 14 de agosto, o sea, ya han empezado a venderla, Sí. Delayed, que es una cerveza rubia que quiere amenizar la espera de millones de usuarios del transporte público de Nueva York y se podrá adquirir desde ese día en la estación de Penn Station, que es el epicentro de la crisis que atraviesa la red de transporte de la ciudad. Qué ¿no? buena idea, ¿eh? Sí, la verdad es que es brutal porque el diseño de la lata de cerveza de 47 centilitros Sí. imita los paneles informativos con los tiempos de espera de Long Island Railroad Vale. y la compañía que gestiona los trenes de media distancia al sureste del estado de Nueva York. Guay. Pues Blue Point ha querido rendir homenaje así a los millones de usuarios que sufren a diario los constantes retrasos de sus trenes en los desplazamientos a sus lugares de trabajo. Y qué mejor manera que tomándote una cervecita mientras esperas el tren, ¿no? O el Exacto. bus. Y así pues la espera se te hace más amena, ¿no? Exacto, con la palabra delayed, que es retraso. O sea, ya te están diciendo en plan, oye, vas a llegar tarde, pero al menos disfruta de una birra, ¿no? Qué mejor que una cerveza, ¿no? Claro, mucho mejor con humor, ¿no? Sí. La cerveza delayed se suma al clamor de las voces que exigen pues la necesaria mejora del sistema de transportes neoyorquino, que este verano pues ha atravesado una de sus peores crisis. Sí, bueno, aquí en Barcelona los trenes también fallan un poquillo, ¿eh? Yo yendo a la uni cada día, pues hay retrasos, pero bueno, se lleva bien con la música, ¿eh? Sí, ¿qué haríamos sin la música, no? Sí. Es algo que es Bueno, hemos hablado muchas veces que la música y la cerveza son muy el matrimonio perfecto, Sí. sí. Y es súper interesante, ¿no? Oye, pues mira, con los retrasos que hay aquí también podían hacer una buena cervecita, ¿no? Bueno, aquí regalan los periódicos. Ah, sí, eso es verdad. Por las mañanas yo recibo el periódico nada más entrar en la estación. Sí. ¿El y- Mundo Deportivo o La Vanguardia? Bueno, no hagas publicidad. Vale, no hacemos publicidad, pero sí. Sí, y no, el tema es que, bueno, pues al menos vas entretenido durante el momento viaje, sí. de retraso. Bueno, pues la siguiente es un poco así entre marketing y un poco mundillo cultural Vale. sobre la cerveza artesana, que sería cuál es la diferencia entre las lagers y las ales, ¿vale? Para un consumidor normal, la diferencia entre lager y ale se resume en su apariencia, color y sabor. Vale, o sea, una persona que no tiene muchas nociones es que es por el color o la apariencia, ¿no? Exacto, pero cuando ya te metes un poco en profundidad y sabes un poquito de lo que estamos hablando, Vale. te das cuenta que no es así y que la diferencia entre lagers y ales fundamentalmente está en las variedades de lúpulo, Vale. cebada o maltas utilizadas, incluso en la dureza del agua, que separa un tipo de cerveza de la otra. Sí, o sea, esto lo hemos reiterado varias veces. El agua pues quiero decir que es algo muy importante de la cerveza, ¿no? Vamos, sin agua no hay cerveza. Bueno, es el 90% de la cerveza. Claro. Entonces, bueno, entre el 80 y el 90, depende de qué Sí. tipo de... bueno, pues para empezar, las levaduras que utilizan las lager, pues, Vale. bueno, la cerveza lager usan un tipo totalmente diferente de levadura durante la fermentación y todos los efectos en cadena se derivan de esta diferencia, ¿no? Vale. Las cervezas lager son relativamente nuevas en la escena cervecera, surgieron por primera vez en las cervecerías bávaras a finales del siglo XV, Ok. ya a principios del siglo XVI, extendiéndose ya luego a toda Europa, ¿no? Vale. Y finalmente al resto del mundo. Y Pero- todas estas cervezas habitualmente se piensan como marcas nacionales, es decir, Tsingtao, Sapporo, Budweiser, por Bueno, nombrar hay unas muchas pocas, otras. ¿no?
Entonces, el descubrimiento de la levadura lager. Pues la levadura lager, el Saccharomyces pastorianus, Vale. fue aislada y descrita en 1904 por el micólogo danés Emil Christian Hansen, mientras trabajaba en la fábrica de cerveza de Carlsberg en Dinamarca, que ya hablamos de Dinamarca en el anterior podcast, hace ya unas semanas. Luego, en 1908, se descubrió otra cepa que se le llamó Saccharomyces calvergenis. Una palabra rara, ¿eh? Sí, y estas dos cepas ya se han confirmado y son la misma levadura, y el uso del nombre en la práctica no implica diferencia. Luego existe el genoma de la levadura lager, que posee muchas similitudes con la levadura ale, y de hecho tiene pues secuencias enteras que son idénticas, pero la levadura lager se comporta de una manera profundamente diferente. Lo que has querido decir con lo anterior era que son la misma, ¿no? ¿El mismo tipo o cómo? Sí, o sea, se les ha dado dos nombres distintos durante la historia, Vale. pero simplemente, o sea, es la uno. misma. Vale, exacto. vale. La diferencia más obvia es que la levadura lager funciona mejor en temperaturas frías, temperaturas que harían que una levadura ale entrara en estado de latencia, ¿no? Además, a diferencia de la levadura ale, en Europa nunca se han encontrado levaduras lager en estado salvaje y se ha necesitado siempre de los seres humanos para continuar su propagación. Vale. Es decir, son un poco más artificiales y de laboratorio, ¿no? Habríamos de hacer un programa únicamente de levaduras, ¿eh? Sí, esto es algo que tenemos ya pendiente, que hemos Sí. hablado alguna vez y que... Tomamos nota y hablaremos, porque igual que hicimos aquella vez con el lúpulo, que hablamos de los tipos de lúpulo, pues uno de maltas creo que estaría guay, ¿no? Podría ser interesante. Oye, vosotros oyentes, ya que estáis escuchando este debate que nos ha surgido ahora, si queréis que hagamos un podcast relacionado con las levaduras, enviadnos un correo a info@thebrewerfactory.com. Así es. Y si hay quórum, pues lo haremos. Sí. Y si quieren pues otra cosa distinta también, pues, Exacto, siempre que sepáis que estamos abiertos a que vosotros aprendáis y nosotros también, ¿no? Entonces, si tenéis alguna curiosidad, algún tema que no hayamos tocado y que creáis que puede ser interesante, buscamos información y le damos exacto. Nos mandáis un mail al correo que os hemos dicho, a info@thebrewerfactory.com, y ahí pues nos pondremos manos a la obra y sacaremos el programa. Por otro lado, también explicaros el origen de las levaduras lager, ¿no? Las levaduras lager, la respuesta llegó en 2011 con la publicación del estudio Domesticación microbiana y la determinación del patrimonio genético silvestre de las levaduras lager. Vale. Un título largo, ¿eh? Un título largo, un título complejo, pero que tiene detrás mucho trabajo, ¿no? Y es que en él los investigadores analizaron los genomas de las 6 levaduras distintas, Vale. Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces cerevisiae, 2 especies de Saccharomyces contaminantes que se encuentran en las cervecerías, Saccharomyces bayanus, Saccharomyces uvarum y 2 cepas silvestres. Los científicos ya sabían por estudios previos que las Saccharomyces crecen en los árboles de roble en Europa, y después de recoger muestras de bosques de todo el mundo se aislaron 2 cepas de levaduras tolerantes al frío de los bosques de la Patagonia. Vale, un poco para investigar, ¿no? Sí, y tras los análisis de los genomas de cepas resistentes al frío, los investigadores descubrieron que eran miembros de una especie totalmente nueva de Saccharomyces a la que llamaron Saccharomyces ebayanus. La parte ebayanus es interesante porque los científicos también determinaron que en este estudio la cepa contaminante de Saccharomyces bayanus, que se encuentra en el ambiente de cervecero europeo, Vale. no es como se pensaba. En realidad es una especie, Distinta, ¿no? una propia especie, sí, una especie distinta, sino que es una cepa híbrida. O sea, no es distinta, sino que es híbrida, es una mezcla de 2. Y domesticada de esta levadura en la Patagonia. La parte EU de Bayanus es para indicar que la cepa patagónica es de la especie progenitora pura. O sea, es curioso esto, ¿eh? Sí, es espectacular y hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero, ¿cuál es la levadura lager? ¿Cuál es? Pues una vez ya los investigadores compararon los genomas de Saccharomyces cerevisiae con Saccharomyces ebayanus y con Saccharomyces pastorianus, Vale. se hizo evidente que la Saccharomyces pastorianus es un híbrido de las cepas cerevisiae y ebayanus, o sea que es una mezcla de las dos anteriores. Hay muchos nombres aquí complicados, ¿eh? Sí, es lo que dices tú, vamos a tener que hacer un podcast especial de levaduras para que la gente pues pueda entender un poco. Y luego también 2 juegos de cromosomas pertenecen a la levadura ale y 2 pertenecen a una especie patagónica silvestre. Vale. La especie patagónica es la que da a la levadura lager sus interesantes características resistentes al frío y de sulfitos que metabolizan, pues y convierten en una cerveza de carácter lager. Vale.
Esta fermenta y luego se almacena en frío durante un periodo de semanas o meses a temperaturas que rondan los 5 grados. Y esta fermentación baja y lenta desarrolla cervezas que saben limpias y carecen de los ésteres frutados característicos de las cervezas ale. Además, debido al metabolismo de los sulfitos, las cervezas lager generalmente huelen mucho a huevos podridos durante la fermentación. Toma. Es normal, o sea, no os preocupéis. Y un muy, muy poco carácter a DMS en la cerveza final se considera adecuado. Vale, entonces, la diferencia entre la lager y la ales... Pues he aquí la respuesta de por qué las cervezas lagers solo se conocieron hace unos pocos siglos. El descubrimiento del Nuevo Mundo y el establecimiento del comercio transatlántico ocurrieron al mismo tiempo. Aunque nadie sabe realmente cómo la cepa Saccharomyces bayanus llegó a Europa, pudo haberse enganchado en una mosca de la fruta o en un pedazo de madera, los investigadores especulan que el viaje lo hizo durante los primeros años del comercio transatlántico. O sea, que pudo ser así espontáneo, ¿no? Que no fuera meditado llevarnos la cepa, sino que pudo venir enganchado en una madera, como bien has dicho, o en cualquier otra parte, ¿no? Sí, o sea, piensa que es algo que es un ser vivo y es algo que puede ir en cualquier pedazo de... Claro. Y para terminar, finalmente... Muy chino, para terminar... Sí. Para terminar, finalmente, las frías cubas de fermentación de las cervezas bávaras, ¿no? Allí, la Saccharomyces bayanus se fusionó con la Saccharomyces cerevisiae para formar una cepa híbrida que luego evolucionó en el medio ambiente cervecero, dejando caer algunos genes aquí y allá, ¿no? El ambiente frío y alto en alcohol de una cuba de elaboración se aseguró eliminar cualquier mutación no apta, dando lugar a una nueva cepa, que es la que ya habíamos nombrado anteriormente, Saccharomyces pastorianus, que es la levadura lager moderna. Pues aquí hemos aprendido ya bastante gracias a ti, Manu. Le has dado caña aquí a las levaduras lager y ales. Sí, pero coincido que hay que hacer un podcast bien hecho explicando el porqué de cada cosa, ¿no? Claro. Pero está muy bien explicado, ¿eh? Sí, ha sido interesante. Hemos aprendido mucho, al menos de la palabra Saccharomyces. Ya sabemos que hay varios tipos, ¿eh? Sí. Bueno, si te parece, pasamos a las noticias. Venga. ¿Por qué la cerveza a veces sabe pues a quemado, Manu? Pues no sé, es algo interesante que me has dicho antes y no sabría decirte por qué. Mira, en ocasiones cuando bebemos cerveza la dejamos en la mesa y al poco rato pues nos pues percatamos de que sabe como a requemado, ¿no? Y también sucede cuando compramos una cerveza fría y la olvidas refrigerar, ¿vale? Sí. Por lo común pensamos que es porque se ha calentado o que de alguna forma tiene que ver con la temperatura, ¿no? Sí, Entonces, piensas que se ha calentado, claro. que ha perdido pues ese toque de frío y ya no sabe igual, ¿no? Por este cambio de sabor es por culpa de la luz. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el cambio de sabor es por culpa de la luz. Pues mira, la radiación ultravioleta, en especial la que proviene del sol, ¿vale, Manu? Sí. Provoca que parte del lúpulo se degrade y dé lugar pues a moléculas de sulfuro, ¿vale? Ostras, es interesante Sí. esto. El lúpulo es un ingrediente esencial en la elaboración de la cerveza, como bien sabemos. Sí. Le da sabor amargo al contrastarse con el dulzor de la malta, ¿vale? Como ya bien hemos hablado antes de las maltas. Exacto. Bueno, antes hemos hablado de las levaduras. Perdón, sí, ya aquí confundo un poco. Y cierta protección bacteriológica, ¿vale? Es la que provoca esto. Entonces, los compuestos de sulfuro suelen tener pues aromas muy fuertes, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Vale. Entonces, por lo que una vez que el lúpulo se degrada, convirtiéndose en sulfuro, el sabor de tu bebida pues cambia, ¿vale? Por un mucho más agrio. Vale, por o sea, eso ese sabor... En verdad es por la luz y por Sí. la radiación ultravioleta. O sea, es interesante, ¿no? Entonces hay que guardar la cerveza en lugares oscuros, ¿no? Esta sería la recomendación, que guardaran en la cerveza pues, en lugares pues que no toque mucho la luz, ¿no? Claro, en una despensa o en una bodega. Claro, y no se degrade pues el lúpulo, que es lo que hace que luego sea pues más agrio, ¿no? Entonces tenga ese sabor a requemado, que en realidad es por culpa del lúpulo que suelta pues aquellas bacterias que hemos dicho, ¿no? Pues sí. O sea, me has dejado impactado. Sí, pues mira, es curioso, la noticia de hoy. Seguro que nuestros oyentes han aprendido mucho con este tema porque es algo que sucede muy a menudo, ¿no? Sí, sucede muy a menudo, no nos damos cuenta y es porque pues hemos dejado a lo mejor las cervezas encima de la mesa pues y las ha tocado la luz todo el día, ¿sabes? No, y sí que es cierto que siempre pensamos
seguro que es la temperatura, que ha bajado la temperatura de la cerveza, o que al estar abierta un rato pues ha entrado en contacto alguna bacteria, pero o incluso que cuando han hecho la cerveza pues la han hecho mal, y ha entrado o alguna bacteria o algo sí, mal, sí. pues no es por esto, por la